yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ha dicho el Señor, Él es la puerta. Juan 10:9. ¿Por qué el Señor ha dicho que Él es la puerta? Porque Él ha muerto por nuestros pecados, como lo dice el Evangelio, 1 Corintios 15, del 3 al 4. La Biblia nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que al tercer día ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Estas son las buenas nuevas de salvación. ¿Qué quiere decir buenas nuevas de salvación? Que ya por ningún pecado que tú cometas serás condenado de manera penal, que has quedado exento de manera judicial, que los pecados ya no te condenan, que tú puedes hacer cualquier pecado no queriendo hacerlo, pero que ya no te condenan los pecados. No es que vas a pecar porque esto es una licencia para pecar, sino que es el perdón total de los pecados, como lo dice en Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor Jesucristo se ha puesto en la cruz para dejarte exento de condena, exento de judicialmente enviado al infierno, que ya por tus pecados tú no vas a ir al infierno ni serás lanzado al lago de fuego, porque Cristo fue quien se puso en la cruz para pagar por tus pecados, para pagar la deuda que tú tenías, para pagar aquellos pecados que tú no podías pagar. ¿Y qué pasa con estas buenas noticias? Que tenemos que creerlas, porque el Señor Jesucristo ha dado su vida, la vida de su alma, en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no podíamos pagar, pero el Señor Jesucristo ya pagó. Estas son buenas noticias que todo ser humano debe creer. Cristo en la cruz nos ha sustituido, nos ha reemplazado nuestras almas para que nuestras almas no sean abandonadas en el lago de fuego por la eternidad. Porque aquel que fue abandonado en la eternidad fue el Señor Jesucristo. De esto se compone el Evangelio, que es el anuncio de buenas noticias. Y las buenas noticias son que ya tú por tus pecados no serás condenado judicialmente, porque judicialmente has quedado exento de todo pecado, de toda condena. El Señor Jesucristo recibió tu condena, tu pecado, y ahora tú eres libre de pecado, eres libre de condena. Si vas al infierno sería ¿por qué? ¿Por qué irías al infierno? Porque sencillamente no crees este anuncio, porque sencillamente no le has creído a Dios su salvación, que Él envió a su Hijo, como lo dice Juan 3:16, que Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 dice eso. Pero ¿qué es lo que tiene que creer la persona? Que Cristo hizo, que Cristo murió por los pecados de todos nosotros y que fue sepultado, pero fue resucitado, ha sido resucitado ya, conforme a las Escrituras. El Señor ya pagó la deuda, ya nosotros no tenemos nada que rendirle a Dios, porque en cuanto a pecado judicialmente nosotros ya no seremos condenados. Y esto es lo que tienes que creer, debes creer. Ahora, el Señor Jesucristo ha dejado 2 demandas para todos los seres humanos. ¿Cuáles son estas 2 demandas? Esas 2 demandas están en Marcos 1:15 y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Debes creer en las buenas noticias, debes creer en el anuncio de salvación. También debes hacer un reconocimiento de lo que tú eres ante Dios, porque la primera demanda dice arrepentíos, pero arrepentíos no de los pecados. Tú no te tienes que arrepentir de tus pecados, porque ya tus pecados fueron pagados, tus pecados fueron sacados de ti, tus pecados fueron transferidos al cuerpo de Cristo, como lo dice primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados de la herida del pecado. ¿Y cuál es la justicia? Cristo es la justicia, que entremos por la puerta, que es Cristo. Cristo es nuestra justicia. Así lo dice primera de Pedro
2:24. Entonces la primera demanda es arrepentíos. ¿De qué? ¿De los pecados? No, de los pecados no, de lo que tú eres ante Dios, de lo que tú piensas en tu mente, de la condición pecaminosa que tienes y que no va a cambiar. Debes arrepentirte de eso, de esa condición, que eres un pecador, que siempre va a pecar, que siempre va a ofender a Dios. De eso tienes que arrepentirte y verte muerto en tu espíritu, verte condenado tu alma, marchando al infierno. El Señor ha dicho, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Tú estás hoy caminando por el camino ancho, por ese camino ancho que te está llevando al infierno. Pero el Señor dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo están encontrando. Pocos son los que lo están encontrando porque se les predica el evangelio y no lo quieren creer. Llegan a la puerta y no quieren entrar. Y ahí se entra es creyendo. Pero creyendo con el corazón, no con solamente entenderlo en la mente, porque entenderlo aquí no te hace salvo. Saber cuál es la puerta tampoco te hace salvo. Te hace salvo cuando tú entras, cuando tú traspasas el umbral de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte, hacia la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesucristo. Él es la luz. Y por esa luz es que debes ir. Por Cristo. No estés pensando en tu mente como un porcentaje grande de la humanidad que creen que porque hacen buenas obras serán tomadas en cuenta para que un día vayan al cielo al morir. Y eso es un engaño. Nadie va al cielo por buenas obras. Nadie va al cielo por ser bueno. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni uno. Y si no hay justo ni uno, ni tú, ni yo, ni ninguno. Porque la Biblia dice que no hay justo ni uno. Y no te des golpes de pecho porque no eres justo, porque hagas buenas obras, porque le des pan al pobre, porque le des limosna a los mendigos. Eso no te hace salvo entrar por Cristo. El Señor Jesucristo ha dicho también a todas aquellas personas que hoy están haciendo tumulto en la puerta, les dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque habrán muchos que procurarán entrar y no podrán. ¿Pero por qué? Porque no han creído, llegan a la puerta y no entran por Cristo, sino que quieren entrar por sus obras de justicia. Y el Señor ha dicho que las obras de justicia de nosotros son trapos de inmundicias para Él, que somos como suciedad, Isaías 64:6. No te creas bueno, porque tienes un corazón perverso y engañoso, como lo dice el Señor en Jeremías 17:9. Porque el corazón de nosotros es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová Dios, que escudriña las mentes y el corazón de nosotros, para darnos a cada uno nuestro pago según nuestras obras. Así que eso debes cambiar, porque si no cambias esa manera de pensar, no vas a poder creer que Cristo te salvó. Porque ¿de qué te salvaría Cristo si tú te sientes que eres bueno? ¿De qué te podría salvar Cristo si tú piensas que tus buenas obras ya te salvaron? Entonces hay que hacer este reconocimiento de nuestra condición terrible, moral, judicial y espiritual. Muertos en el espíritu, la alma condenada, incapacitados moralmente. Así está todo ser humano antes de entrar a la salvación. Yo te invito hoy, querido amigo, en este corto video, si has tenido la oportunidad de verlo, que tú hagas metanoia, que tú hagas arrepentimiento para salvación. ¿Por qué? Porque haciendo el arrepentimiento para salvación, que es el cambio en tus pensamientos, cambio en tu manera de pensar, cambio en tu manera de verte a ti mismo, que estás parado frente al mundo como una persona intachable. Pero ¿cómo estás frente a Dios? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Cómo estoy yo frente a Dios? ¿Cómo me ve Dios?
En Romanos 3:10 dice el Señor, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspida hay debajo de sus labios, veneno de serpiente. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no hay camino de paz en ellos, no hay temor de Dios en ellos. Todo eso lo dice Romanos 3 del 10 al 18. Romanos 3 del 10 al 18. Ahí está plasmado lo que somos. Somos, tenemos una condición tremenda ante Dios. Y la opinión de Dios aquí es la que cuenta. Porque si nos vamos a la opinión del mundo, somos las mejores personas. Pero el día que morimos, vamos al infierno porque estamos marchando por el camino ancho creyendo esa mentira de Satanás. Tenemos que escuchar lo que Dios dice que somos. Somos perversos, que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, que somos como suciedad, que nuestras justicias son trapos de inmundicia, que no hay justo ni uno, que no hay quien entienda, todos nos desviamos, todos nos descarriamos, que no somos justificados por nuestras obras, como dice Gálatas 2:16. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, ningún ser humano. Tenemos que ser realistas. El tiempo se agota, el Señor lo ha dicho. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Nos demanda arrepentirnos para salvación y nos demanda a creer en el evangelio de salvación. ¿Y cuál es el evangelio? El anuncio de las buenas noticias, de que ya tus pecados no te condenan judicialmente, de que ya nunca más serás condenado por tus pecados. En primera instancia, porque en segunda instancia, si no crees, el Señor ha dicho en Juan 8:24, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, el Señor también ha advertido en Marcos 16:16, cuando le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hay una advertencia de condenación. Hay otra advertencia de condenación en Lucas 13, del 1 al 5. Allí el Señor le dice a los discípulos, porque los discípulos le vinieron a contar unas cosas, de que a unos galileos, Pilato los mató y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de los ídolos de ellos. Y ellos vinieron a contarle eso al Señor. Y el Señor les dijo, ¿pensáis que porque a aquellos galileos le acontecieron tales cosas, ustedes van a ser diferentes? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Entonces, nadie está exento de condenas, porque todos hemos pecado, pero todos tenemos la salvación disponible. Solo debes creer. No tienes que hacer, no tienes que dejar de hacer, no tienes que cambiar nada en tu manera de vestir, no tienes que aplicar un léxico exclusivo para... No, solamente creer, entenderlo, pero principalmente escucharlo, lo que yo te estoy diciendo ahorita. Si prestas oído y escuchas el evangelio, el anuncio de las buenas noticias, lo escuchas primero, lo entiendes aquí y lo crees aquí, porque hay que primero escuchar. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no escuchas, ¿cómo vas a creer? ¿Qué vas a creer algo que no escuchas? Y hoy lo estás escuchando, mi querido amigo. Donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres y escuchas el anuncio, bien sea por este video, bien sea por otra persona que lo esté predicando, porque el verdadero evangelio es el que está en 1 Corintios 15, donde dice la Escritura que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que al tercer día fue resucitado, conforme a las Escrituras. Entonces, este es el verdadero evangelio que debes creer. No hay otro evangelio. Es 1 Corintios 15,
Lo puedes leer del 1 al 5 y te darás cuenta. No son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Juan y Lucas. No, esos que llaman los evangelios fueron los 3 años y medio que el Señor tuvo aquí en la tierra de ministerio, anunciando la salvación, anunciando que iba a morir por toda la humanidad, anunciando que iba a salvar todas las almas y nos prometió en ese ministerio que nos daría la vida eterna. ¿Y dónde lo cumplió el Señor? Muriendo en la cruz. El Señor dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás y yo les doy vida eterna. El Señor nos prometió vida eterna en esos ministerios. Entonces, esos 4 evangelios no son el evangelio. Juan 3:16 no es el evangelio. Es un versículo muy lindo, pero no es el evangelio. El evangelio es 1 Corintios 15, que Cristo, en vez de ti, en vez de mí, se puso en la cruz y nos ha sustituido y resucitó para justificarnos ante el Padre. Esto es lo que tienes que creer, querido amigo. No estés creyendo en las religiones, porque las religiones están mandando a las almas al infierno, haciéndoles creer que son salvos, pero no son salvos porque no han sido sellados. Mira, en Efesios 1, 13 y 14 hay un versículo que dice lo siguiente: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Es la única manera que puedes entrar a la salvación. Si tú no eres sellado, tú no eres de Cristo. ¿Ah? Como dice Romanos 8:9 al final del versículo, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo, aunque estés en la religión, aunque estés pagando diezmos, aunque tú estés allí ocupando una banca todos los domingos, que abres la Biblia solamente en el templo donde vas y en tu casa ya no la lees más. O sea, porque tú hagas todas esas cosas, tú no eres salvo. Tú eres salvo reconociéndote lo que eres ante Dios en primer lugar y creyendo en el anuncio de las buenas noticias de que ya tus pecados están pagados, que ya tus pecados no existen más, que ya puedes hacer lo que quieras y judicialmente no te pasa nada, mi hermanito. Entonces, mi querido amigo, esto es lo que tienes que creer, que Cristo murió por tus pecados en la cruz. Que Dios te bendiga.